Shalom, estudiosos de la Torá, y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio. El día de hoy tenemos un programa muy especial para los miembros del Club de Patrocinadores. Con ustedes, su servidor, Harold Calvo, y el día de hoy me acompaña mi hermano Miguel Forero desde Texas. Shalom, shalom, hermano Miguel, ¿cómo está? Shalom, Harold, muy expectante de este programa. También hay un material increíble que vamos a cubrir y un saludo para toda la audiencia. Así es, así es. También nos acompaña nuestro hermano Tzvi Ben Daniel desde las Carolinas. Shalom, shalom, hermano Tzvi. Un fuerte abrazo a la distancia. ¿Cómo estás? Muy bien, Harold. Un abrazo grande, un abrazo, Miguel, y a todos los que nos están escuchando hoy. Así es, porque es gracias a ustedes, hermanos, que estas transmisiones son posibles, gracias a sus aportes. Muchas gracias. Y el día de hoy queremos aprovechar para extender un fuerte agradecimiento a todos esos nuevos hermanos que se han venido añadiendo a la lista del Club de Patrocinadores. Y me gustaría, hermano Miguel, que usted nos mencione algunos de esos nombres de esos hermanos que se han venido añadiendo en los últimos días. Sí, por supuesto. Unos de ellos son Héctor Urrutia, otra persona que se llama Cintia. Gracias, Cintia, también. Está Israel Abraham, Ana, no tenemos su apellido, y de otro lado está alguien que ha firmado con el nombre Coquito Manda. Un abrazo a Coquito Manda. Abrazo, Coquito. Eso. También está Sergio Olmedo, Darwin Eret Zion, Margarita Reyes, José Chinchilla, Luis López, Vicky Garrido y Erasmo, que firma como 1693. No sabemos cuál es tu nombre, pero de todas maneras te agradecemos por tu apoyo y a todos los otros igualmente. Así es. Y a todos esos hermanos que se han mantenido fieles al programa de Club de Patrocinadores, un fuerte agradecimiento y que el Padre les bendiga grandemente. Motivarles también a que inviten a otros hermanos, familiares, amigos, gente que está estudiando las Escrituras, que quieren aprender y extender su entendimiento en las Escrituras desde una perspectiva hebrea. Pero bueno, vamos a entrar en materia porque el día de hoy tenemos un programa muy, muy especial, como lo dijo el hermano Miguel. Hoy vamos a estar tocando temas riquísimos que están contenidos en la sección número 7 del libro de los Evangelios cronológicos. Como ustedes saben, hemos venido estudiando el libro de los Evangelios cronológicos del hermano Michael Root, y lo hemos venido desglosando por secciones. El día de hoy vamos a estar tocando la sección o la parte número 7 que lleva por título Yeshua, el Cordero del Pésach o de la Pascua del primer año o de un año. Y bueno, esta sección está, hermanos, está caliente, como decimos aquí en Costa Rica. Déjame darte un breve contexto, Harold. Claro. Que es que nosotros estamos entrando en la semana 62, y el libro Michael lo tituló Las 70 semanas del ministerio, basándose en las 70 semanas de Daniel, y dijimos también el pasaje agregado en Juan 6:4 y la interpretación de Eusebio. Entonces, dentro de estas 70 semanas, nosotros estamos en la penúltima sección. Yeshua está viviendo los momentos culminantes de su ministerio, entrando a Jerusalén, en ese último Pesaj, en donde él va a ser crucificado. Luego, las semanas van a continuar en la siguiente sección. No es la última sección del libro, pero es la última sección de este ministerio de 70 semanas. Sigue con el ministerio del Espíritu Santo en el libro de Hechos. Cuando ellos reciben el Espíritu Santo, ahí se cumplen las 70 semanas. Entonces ahora sería la semana 62, ahí en ese Pesaj.
Perfecto, perfecto. Y justo en esta semana, nos estamos acercando al Pesach, como lo mencionó el hermano Tzvi, la Pascua donde Yeshua va a cumplir el rol del Cordero de Jehová para entonces ser sacrificado. Y bueno, parte de los eventos que yo logro rescatar y encuentro gran riqueza es el momento que tenemos a Miriam. Miriam está ungiendo, dice, a Yeshua de pies a cabeza en la casa de Shimón en Betania, en medio de la cena. Y es interesante porque aquí hay una frase que a mí siempre me ha cautivado, me ha llamado la atención, y es que uno de los discípulos, si no me equivoco, es Judas, se asombra al ver este evento donde Miriam está utilizando aquel perfume, aquel alabastro, ¿verdad? Y lo está echándoselo a Yeshua encima, y lo está bañando en esto, y él dice, pero Dios mío, ¿cuánto cuesta ese perfume? Podríamos venderlo y utilizarlo para con los pobres, ¿verdad? Haciéndose de muy bueno, muy generoso, muy bondadoso. Yeshua le dice, un momento acá. Dejen a ella que haga lo que está haciendo, porque ustedes a los pobres siempre los van a tener entre ustedes. A mí me van a tener por un ratito en lo que yo parto. Y esa frase, como les digo, hermanos, a mí me ha cautivado. Los pobres siempre van a estar en medio de ustedes. Entonces yo decía, pero ¿cómo es esto posible? Y poniéndome a meditar un poquito, llegué a la conclusión de que, por supuesto, mientras hayan gobiernos de hombres ejerciendo poder en esta tierra, siempre van a haber pobres. Siempre van a haber pobres. Lo conecto con las palabras de Yeshua, las bienaventuranzas, y más adelante vamos a hablar un poquito más de eso. Y cuando Yeshua habla acerca de ese reino, el reino de los cielos, las cosas van a cambiar. Pero hasta que ese reino no se establezca en la tierra, los pobres siempre van a estar en medio de nosotros. Y el rol de nosotros, como hijos del Altísimo, es poder ver por esas personas que están en mayor necesidad que nosotros, ¿verdad? Entonces, interesante principio del reino, Yeshua nos enseña en ese evento. Cierto, y un detalle que me gustaría añadir ahí, Harold, es que a veces la gente considera que no vale la pena invertir en el reino porque hay mucha gente con necesidad física también, con necesidades materiales, digamos. Y entonces sería preferible donar ese dinero a la gente que está en necesidad y el ministerio de alguna manera se las arregla. Y resulta que vuelve a surgir esta prioridad. El reino también necesita que nosotros participemos y asumamos la responsabilidad de aportar. No que lo otro no se haga, ¿cierto? No que no apoyemos a la gente en necesidad, pero no podemos descuidar tampoco la proyección del reino, porque desgraciadamente estamos en este mundo y lo que hemos hablado tantas veces y que tú compartes al comienzo del programa, este tipo de infraestructura de internet, de todo esto requiere gastos y alguien los tiene que pagar. Entonces, muchos lo estamos ayudando a pagar, pero conviene que asumamos esa responsabilidad con el reino. Y yo veo allí lo que Yeshua le dice a los discípulos, ¿no? Los pobres siempre van a estar ahí, pero lo que invirtamos en el reino tiene un efecto eterno porque va a transformar las vidas de la gente. Así es, va a trascender, así es. Qué interesante esa perspectiva, hermano Miguel, muy acertada, muy acertada. Vamos continuando. Vemos en el transcurso de la cronología que se da la entrada triunfal de Yeshua como el Cordero de Jehová. Esto es entrando a Jerusalén. Y diríamos que casualmente ocurre en el día 10 del primer mes, o sea, del mes de Abib. Pero aquí no hay casualidades, hermanos. Esto definitivamente, Yeshua, es interesantísimo cómo él cumple el calendario del Altísimo con exactitud, porque desde tiempos de la Torá se nos había dicho
que el Cordero de la Pascua lo íbamos a seleccionar en el día 10 del primer mes. Y esto es justamente lo que está ocurriendo aquí. El Cordero de Jehová que va a ser sacrificado por el pueblo está siendo o está entrando en el día 10 a Jerusalén como siendo ese Cordero seleccionado propiamente. Entonces, aquí el reloj del Altísimo va cumpliéndose con exactitud. Y en ese mismo relato se nos cuenta algo muy, muy interesante. La gente empieza a proclamar a Yeshua y la gente empieza a, digamos que a decir, sí, a gritar, a exclamar, bendito aquel que viene en el nombre de Jehová. Y hermanos, vean qué interesante esta enseñanza que yo encuentro por acá. Yeshua no venía en su propio nombre, él venía en el nombre de Jehová, en el nombre de Jehová. Entonces, ¿por qué lo digo, hermanos? Porque lamentablemente en los medios, y no solamente en el medio cristiano, estoy hablando ya en general, la gente está buscando vender su nombre porque su nombre viene a convertirse como una marca. Yeshua no vino a hacer eso. Él no vino a vender su nombre, él no vino a buscar popularidad, él no vino ni siquiera a tomar la posición que le corresponde, que le pertenece al Padre. Es una posición única y él lo tenía muy claro. Y lo tenía clarísimo también los discípulos. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Se nos dice en el texto, eso está en Lucas, Lucas 19, dice Lucas 19, 37. Alrededor de estos pasajes dice que los discípulos, al ver a Yeshua venir, entrando en Jerusalén, dice, glorificaban. ¿A quién glorificaban? Glorificaban a Jehová. Qué interesante, glorificaban a Jehová. No, la gloria no iba para Yeshua como tal, sino que ellos glorificaban a Jehová porque estaban viendo un cumplimiento profético de lo que la Torá nos había contado, lo que los profetas habían contado. Venían, bendecían el nombre de Jehová porque he aquí el enviado. Sí, claro, Yeshua es el enviado, el Mesías. He aquí el ungido, he aquí el que Yahweh nos prometió, el que Jehová dijo que iba a venir. Entonces, muy interesante esa participación. Seguimos avanzando. Tengo por acá el mensaje de Yeshua, o al menos así lo titula el hermano Michael en su libro, el mensaje de Yeshua hacia los gentiles. Aquí hay un mensaje muy interesante. Yeshua habla acerca de la semilla y de cómo la semilla debe de morir y debe de ser plantada para que entonces pueda dar mucho fruto. Y qué interesante cómo esta semilla viene a convertirse en una figura de Yeshua mismo, que él tiene que morir, que él va a morir y que él va a ser llevado a la profundidad de la tierra, él va a ser sepultado. Pero también esta enseñanza nos deja o yo al menos veo aquí una ventana abierta para los gentiles. Y hay unas palabras muy interesantes que Yeshua expresa por acá. Él dice, el que ame su vida, la perderá. El que odie su vida, la ganará para vida eterna. Ahora, es interesante que estas palabras él se las dirige a personas gentiles. Les está enviando un mensaje codificado. No que los judíos no entendieran no necesitaran conocer este principio, pero por alguna razón específica Yeshua les está diciendo a estos son unas personas griegas que se encuentran en este momento, vienen a hacer la audiencia de Yeshua. Yeshua les dice, ustedes, el que ame su vida la va a perder, pero el que desprecie su vida la va a ganar para vida eterna. Interesantísimo. Y aquí seguimos avanzando en lo que viene siendo la cronología. Sí, en ese punto me parece que hay un detalle interesante también, y es que tal pareciera que cuando los gentiles comienzan es la primera vez que se hace referencia al interés de los gentiles, ¿cierto?
Y Ajá. pareciera que hubiera sido como una señal del Padre para Yeshua, digo, de que ya era el momento de dar los pasos finales para completar la obra que él había venido a hacer, porque ya está despertando inquietud en otra gente. Entonces por eso Yeshua dice, bueno, ahora es el tiempo. Y como que arranca todo ese final, ¿no? Que él se ha de narrar en los capítulos siguientes. Así es, así es. Es como un punto ya, sí, inicial en esa cuesta que él va a tener que, Punto de quiebre, sí. ese punto de quiebre, exactamente. Es interesante porque a medida que vamos avanzando, bueno, vemos cómo Yeshua maldice a la higuera antes de entrar a Jerusalén. Luego vemos cómo Yeshua hace una limpia del templo. Interesante esto. Eso está pasando el día 11 del primer mes de Abib. El primero hace una limpia del templo, a pesar de que el templo está en manos de un sacerdocio ilegítimo, ¿verdad? Eso es importante considerarlo también. Exacto, pero es interesante notar cómo Yeshua todavía le da esta importancia al templo, a pesar de que había sectas que habían dejado de asistir al templo o incluso dejado la ciudad, como los esenios, que ya no creían en esa jerarquía del templo, pero Yeshua todavía vemos cómo va para las fiestas y le concierne a él en su corazón que haya gente actuando de esa manera, comercializando en las cercanías del templo o dentro de lo que sería el pórtico. Entonces, esto también tiene un significado más profundo, que tiene que ver con limpiar nuestra casa. Porque él dice, cuando habla del templo, Harold, esto es muy interesante entre nosotros, es muy interesante que cuando los discípulos están tan maravillados del templo de Herodes que él construyó tan grande, y Yeshua dice, no quedará piedra sobre piedra, pero luego él le dice también a los líderes religiosos, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, porque él estaba hablando del templo de su cuerpo. Así es. Entonces, cuando nosotros hablamos de limpiar el templo, y en el momento que estamos grabando este programa, estamos cerca de Hanukkah, que es la rededicación del templo. Rededicar el templo tiene que ver con rededicar nuestro cuerpo también, nuestra mente, nuestros pensamientos. Entonces, esa es también la imagen que yo recibo de Yeshua limpiando el templo. Uh-huh. Para todos, o sea, estar puros, tener esa conexión con el Eterno en una pureza, sin ese comercio y todas las cosas que lo impurifican. Así es, así es. Ahora, sí. ¿Qué opinan ustedes? Porque pareciera que fueron 2 ocasiones en que fue limpiado el templo. Sí, eso vi. ¿Cierto? Una más al comienzo. Sí. Del año y otra ahora que está terminando, llegando al clímax pues del ministerio. Y es el tiempo en que se limpia la levadura también, ¿sí? Yendo para Pesaj. Correcto. Qué bonito ese simbolismo de la levadura que mencionas, sacando la levadura de nuestra casa, sacando todas esas impurezas de nuestro hogar, del templo, como lo dices, hermano Spique. Wow, qué gran revelación esta. Y creo que ese tipo de dedicación nosotros necesitamos hacerla permanentemente, ¿cierto? Porque es que el solo hecho de que uno sale de su casa ya comienza a estar bajo presiones y contaminación. Y entonces todos los días nosotros estamos expuestos a una cantidad de pensamientos, de música, de programas, de comentarios, de cosas que contaminan nuestra vida. Así es. Y necesitamos permanentemente estar haciendo esa limpieza. Esto es como un asunto de respiración, ¿no? Usted por la mañana no toma aire y vuelve y lo exhala por la noche. Entonces, todo el día está respirando. Y necesitamos hacer ese proceso durante todo el día
y todos los días exhalar, todas las toxinas que nosotros hemos recibido y aspirar otra vez el apropiarnos del perdón que hemos recibido a través de Yeshua y reencauchar, reorientar nuestra relación con el Padre momento tras momento. Amén, amén. Yo lo creo. Un proceso de purificación, como dice usted, hermano Miguel, que acertado también. Y bueno, a medida que también vamos avanzando por acá, vemos cómo Yeshua inicia su último día de enseñanza en el templo. Y aquí sucede algo muy interesante. Aquí Yeshua, estando en el templo, se le presentan los Kohanim o los sacerdotes y ancianos del pueblo, y entonces empiezan a cuestionar a Yeshua, diciéndole, ¿bajo qué autoridad o bajo la autoridad de quién haces estas cosas? Refiriéndose al tema de la limpieza del templo, ¿verdad? Entonces, yo digo que aquí es donde Yeshua es como brillante a la hora de responder las preguntas, porque él responde con una pregunta también, ¿verdad? Él les dice a ellos, déjenme hacerles una pregunta, si ustedes la responden, entonces yo les respondo la pregunta de ustedes. ¿Bajo la autoridad de quién hacía Juan el Bautista las cosas que él hacía? Y déjame meter este bocadillo, que es que cuando le están preguntando a Yeshua con qué autoridad, o sea, la gente del templo conoce de una jerarquía. Tú tienes que responder, o sea, ¿qué persona te dio autoridad? No, o sea, no es algo abstracto, es quién es el que te dio la autorización para estar haciendo esto en el recinto del templo. Y tenés gente a tu alrededor y estás enseñando. Y Yeshua, obviamente, él declaró anteriormente que con la autoridad de es que él estaba enseñando y él no decía nada que su padre no decía. Entonces, él ahora está probando otra manera, porque ellos no le creen que es con la autoridad de Jehová. Ellos están preguntando la autoridad terrenal, entonces ahora él está jugando su juego. Ajá, y bueno, a mí me encanta, ¿verdad? La manera en que lo hace, él dice, bueno, les hago la pregunta a ustedes. Perdón, lo curioso que encuentro ahí también es que esos sacerdotes, digamos, realmente no eran Kohanim, no eran de las familias sacerdotales. O sea, si había alguien que no tenía autoridad de estar en ese cargo, eran ellos. Eran ellos los que lo habían adquirido mediante dinero y mediante tráfico de influencias políticas con el Imperio Romano. Entonces digo, ¿con qué autoridad ellos preguntan a Yeshua, con qué autoridad haces esto? Pero ese es el sistema. Y así estamos igual. Nosotros nos enfrentamos a veces con líderes de congregaciones, de iglesias que nos dicen, ¿usted por qué viene a enseñar eso? Bueno, porque está en la Escritura. Sí, pero es que yo soy de la denominación tal o cual, de tal seminario. Sí, pero la Escritura está por encima de eso. Es que la gente tiene que entender los primeros que se corrompieron y tomaron esa autoridad. Ellos sabían que estaban haciendo algo malo, pero ahora los hijos de ellos, cuando dicen, ¿por qué autoridad estás haciendo esto? Ok, porque mi papá es el que manda acá. Y ahora los nietos, y luego viene otra generación. O sea, esto estamos hablando de más de 100 años que fue de esta manera, que había intereses políticos con los romanos y el sacerdocio. Entonces, sí, con esa autoridad, la autoridad que viene de generaciones corruptas. Sí, y otra cosa que rescato ahí, que nosotros podemos aprender para aplicarla cada vez que nos enfrentamos a discusiones de ese tipo que son permanentes, es la estrategia de Yeshua. Muchas veces en vez de ponernos a dar argumentos y de tratar de demostrar que nosotros estamos en lo correcto, se trata de hacer que la gente piense. Y eso lo logramos cuando les respondemos con preguntas. Fue lo que hizo Yeshua. Hacer preguntas, entonces, bueno, la gente se queda pensando e incluso se narran allí, ¿no? Dice,
Ellos pensaron entre sí mismos y consultaron y dijeron, no, mejor no sabemos. Se dice jaque mate. Sí. Quisieron pasarse de listos. Entonces, bueno, ¿cuál era la pregunta, Harold? No, la pregunta que Yeshua les hace es, ¿bajo la autoridad de quién Juan hace las cosas que él hace, Juan el Bautista? Entonces... Juan ya estaba muerto. Y Juan... Estaba muerto, claro. Ya estaba muerto, ya había fallecido, ya lo habían, ya le habían cortado la cabeza. Entonces, ahora, se nos dice en el texto, ven qué interesante, que el pueblo, y esto lo hemos conversado antes, el pueblo tenía a Juan por profeta. Lo voy a decir una vez más, el pueblo tenía a Juan el Bautista por profeta. En otras palabras, el pueblo... Esto es antes de que se determine un canon. Entonces tenemos de los episodios de los cánones. Sí. Entonces, había rollos, había pergaminos de lo que escribió Isaías, lo que escribió Jeremías y todos los profetas, había rollos de los salmos, estaba un rollo de Por Éxodo. supuesto, el rollo de la Torá. Ajá. Exacto. Uh-huh. Pero no había un canon, como se dice. Entonces, si viene una persona que está declarando al pueblo que se arrepientan, que vuelvan a la Torá, eso es exactamente lo que hace un profeta. La gente no está esperando que fuego caiga del cielo como hizo Elías. O sea, la definición de un profeta es alguien que viene a llamar a la gente a retornar al camino, a la senda antigua. Al cerco de la Torá. Exacto. Entonces, por definición, Juan, este loco que vivía en el desierto comiendo miel silvestre y saltamontes con el pelo y barba desalineados, tal vez de la comunidad de los esenios, venía a la ciudad o estaba en el Jordán y gente venía a él. Él era un profeta, con todo lo que se conoce como un profeta. Bueno, y él era realmente Coanim, ¿no? Exacto, él era el hijo de Zacarías. Claro, él sí tenía el derecho legal de estar ahí. Exacto, y no estaba ahí, entonces él sabía de primera mano la corrupción. Pues su padre estaba en el templo, él tuvo la visión, quedó mudo. El ángel le habló sobre el nacimiento de Yohanan. Todo el mundo sabía quién era Yohanan porque él era un milagro, como Yeshua. Él era un milagro, que el papá había recibido ese nombre, que había quedado mudo, que estaba en el templo ministrando en el momento en que él tuvo el encuentro con el ángel. Entonces no hay duda que Yohanan era un profeta. Así es, así es. Ahora, yo tengo por aquí, me planteé la siguiente pregunta y tú la respondiste, Manospi. El pueblo tenía a Juan por profeta, ¿y por qué lo tenía por profeta? En el caso de Juan, en el caso de Yohanan, no era por un tema de milagros. Tú lo dijiste, Spi. Juan, no vemos, al menos en el registro de los evangelios, a Juan el Bautista haciendo descender fuego del cielo. Tampoco lo vemos a él haciendo llover o detener la lluvia. Tampoco lo vemos limpiando a nadie de lepra, tampoco lo vemos lanzando la vara como la lanzó Moisés, convirtiéndola en serpiente, nada. Aquí... Pero ¿sabes lo que atrae a la gente? Más que esas cosas, es una persona justa que puede controlar sus propios instintos. Entonces, ver a una persona como Juan, que era una persona justa, que puede instruir a otros en el camino de la Torá con honestidad e integridad, porque él está viviendo esas cosas, que podía estar en el desierto probablemente ayunando por días y días, me lo imagino, totalmente haciendo eso. Entonces, la gente quiere ir a aprender. Claro. ¿Qué está enseñando este maestro? Quiero que sea mi rabino, quiero aprender de esta persona. Porque lo que él gana así, teniendo esta disciplina espiritual, como tenían los esenios, es que uno llega a entrar en comunicación con el Eterno, no solo de leer un libro, sino de experimentar lo que es el poder de Jehová. Amén, amén, así es. Entonces, yo me inclino a pensar, al igual que ustedes, que no era por el tema de los milagros, era por el mensaje que Juan predicaba también y la vivencia que él tenía, obviamente. El mensaje que él predicaba era arrepentidos.
lo que vos decías, Esbi, volveos a la senda antigua, preguntad por la senda antigua. Ahora, me puse esta otra pregunta por acá. ¿Cómo saber al día de hoy si un ministro, un predicador, un pastor viene de parte de Dios? Y para no poner la barra muy alta, para no decir, bueno, es que el ministro tiene que hacer sanidades, el ministro tiene que hacer liberaciones, tiene que mostrar el poder de Dios. No lo pongamos muy alto la barra. ¿Cuál es el mensaje que están predicando los ministros al día de hoy? ¿Están predicando un mensaje que nos lleva de vuelta a la Torá? ¿Están predicando un mensaje que nos llevan de vuelta al arrepentimiento? ¿Que volvamos a los caminos rectos del Altísimo? Como decimos en Costa Rica, se las dejo ahí picando. Ustedes respondan la pregunta. Seguimos. Yo diría que más que el mensaje hablado es cómo están viviendo ellos. También. ¿Cierto? Así Porque, digamos, el mensaje hoy en día, no sé si ustedes se han enterado, pero encontré que hay sitios en internet donde todos los mensajes se ponen allí, y de hecho abrieron un portal donde los pastores pueden entrar y comprar los mensajes ya listos para que simplemente ellos los reciten. Entonces, qué práctico eso, Miguel. Claro, porque la gente, los pastores están muy ocupados en reuniones y conferencias y viajes y todo, entonces no es un guión. Entonces, no hay diferencia. No hay diferencia. Entonces, recitar un mensaje, un buen mensaje, pues cualquiera lo puede hacer, pero vivir ese mensaje es otra cosa. Ajá. Entonces, el gran problema que yo veo hoy es que la gente está evaluando la santidad o la autoridad de los ministerios con los mismos estándares que tiene el mundo para el éxito. Entonces dice, no, si este tipo tiene miles de seguidores y tiene una iglesia grandísima con programa de radio y muchos likes en Facebook y todo ese rollo. ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es la receta para seguirla? Este tipo debe ser espiritual porque todo el mundo lo sigue. Ajá, cierto. Pero esos parámetros no son. Uh-huh. Los parámetros que el mundo tiene para el éxito no encajan con los del Señor. Exactamente. Los parámetros del Padre son otros. Y es que, hermano Miguel, usted lo llevó al nivel de Yeshua, ¿verdad? Al estilo de vida, al modo de vida, pero ni siquiera los mensajes. Yo no escucho mensajes de arrepentimiento el día de hoy. Yo no escucho mensajes de, ¿verdad? Ministro diciéndole al pueblo, volvámonos, busquemos las cosas de arriba, no las de la tierra. Busquemos primeramente el reino de los cielos, vivir según las reglas del rey. Ni siquiera, hermano, ni siquiera. Pero sí, estoy de acuerdo con usted de que la vivencia, más que las palabras, más que lo que decimos, tiene más peso definitivamente. Sí, yo le recomendaría a la gente eso. Usted escucha un buen mensaje, ok, agradezca por eso, pero trate de conocer un poco más íntimamente la vida de ese pastor, de ese líder. ¿Quién es? ¿Cómo vive? ¿Cómo es su familia? ¿Realmente hay un orden en su matrimonio? ¿Realmente qué pasa allí? Pero como ellos están en unos pedestales inalcanzables, la gente ni siquiera tiene idea de qué es lo que sucede en esas esferas, en esos lugares altos, y pues viven en el engaño todo el tiempo. Cierto. Y vea qué tan cierto que es lo que usted está diciendo, hermano Miguel, que seguidamente nos encontramos con la parábola de los dos hijos. Yeshua habla de que había un hombre que tenía dos hijos y a uno de ellos le dijo, ve y haz, y él le dijo, no voy a ir. Se arrepintió, fue e hizo. Y al segundo hijo le dijo, ve y haz, y el hijo le dijo, sí, voy a ir, y al final no fue y no lo hizo. Y él pregunta, ¿cuál de los dos hizo bien? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? A mí me encanta sí. Eso, Harold. Me encanta y va de la mano con lo que digo siempre, que la gente se enoja, que olvídese por un momento de la religión, olvídese qué cree, olvídese de cómo pronuncia el nombre, olvídese de que guarda el Shabbat, olvídese de todo eso y focalícese solamente en cómo trata al otro, cómo trata
a su familia, cómo trata a su vecino. Focalícese en eso y comparemos, olvídese de que todo el resto del mundo tiene religión, de si es pagana, de si no es pagana. Saque todo eso, desnúdelo y fíjese cómo esa persona, no sabemos de qué religión, está tratando a su vecino, cómo trata a su mujer, cómo trata a sus hijos, y compare solamente eso. Entonces, el que no tenía la religión y no tenía la Torá, es el que dijo, no voy a ir, pero después fue. Y viceversa. Uno que dice, sí, yo lo tengo, pero al final se va a sorprender de que no lo tenía. Así es un caso muy parecido a la parábola, y la hemos hablado antes, la parábola del samaritano. Cómo aquel sacerdote pasó de largo, de lejos, de aquella persona que habían asaltado, cómo el levita pasó de lejos de aquella persona que había sido maltratada, y el que se detuvo fue el samaritano, que posiblemente, desconociendo de la Torá, desconociendo de los tecnicismos de la Torá y los mandamientos, de cuándo es que se guarda la fiesta tal, de cuándo es que se observa la luna, de cómo es que se pronuncia el nombre, de cuál era tal mandamiento, aquí y allá, fue el que se detuvo y tuvo cuidado del que fue maltratado, del pobre, del menesteroso, y lo cuidó hasta el punto de llevarlo a su recuperación, ¿verdad? Y ese es el que Yeshua exalta al final del camino. Qué importante, hermanos, de verdad, poner atención a esto, a esa parábola tan pequeñita, pero tan sustanciosa y tanto contenido que tiene. Yeshua, y esa parábola, se relaciona también con la que viene, que Michael la puso como número 4 en ese evento, de la cena de bodas. Hay un principio ahí que es parecido, que es la cena de bodas está lista y el rey dice, vayan a llamar a los invitados, pero luego los invitados por distintas razones no van a la fiesta. Entonces, ellos eran los invitados. O sea, no hay chance. O sea, obviamente vas a ir a esa boda tan importante que el rey te está invitando y tú eres un invitado, pero no puedes ir a esa boda a encontrarte con el rey. Entonces luego el rey tiene que llamar a otra gente que aparentemente no eran invitados, pero terminan disfrutando de este banquete con el rey. Gente que tal vez los invitados los hubiesen mirado y dicho, mira, esos roñosos, esos nunca van a ir a la boda del rey. Pero luego cuando llega el momento, los invitados terminan no yendo y los otros que no iban a ser invitados sí entran. Así es. Ve qué interesante las palabras de Yeshua, cerrando la parábola esta ya de los 2 hijos. Él dice lo siguiente: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? El que se arrepintió y fue e hizo lo que su padre le había mandado. Ve qué interesante. Yo hablaba con mi esposa esto un día. Yo le decía, amor, es que hay personas que en su caminar, tal vez su caminar no fue un caminar recto, pero al final del camino hacen un giro en su vida, dejaron de hacer lo malo y empezaron a hacer lo bueno, y tal vez partieron y tal vez murieron. Yo creo en mi corazón que estas personas se van a encontrar con el Altísimo en algún momento, y estas personas van incluso a heredar el reino. No fue necesariamente que hayan aceptado a Jesús en su corazón y que hayan hecho la oración de salvación y todo este asunto que nos enseñaron el cristianismo. No, es simplemente que hicieron un giro en su caminar, dejaron de hacer lo malo y empezaron a hacer lo bueno. Y sin saberlo, empezaron a agradar al Padre nuevamente. Entonces yo lo asocio mucho con esa parábola y con lo que tú estás diciendo ahora, con esa parábola de la cena de bodas, de cómo tal vez esas personas que estaban caminando en perversión, de una manera malvada, se volvieron de su camino y al final son los que llegaron a ser parte de esas bodas del Cordero. Cómo Jehová tuvo misericordia de ellos y ellos hicieron un giro en su corazón. Pero bueno, vea qué interesante que seguidito de la parábola de los 2 hijos tenemos la parábola de la viña.
Y si quieres, comparte un poco de qué se trata y también va en la temática. Me gustaría... Eso es lo bonito, eso es lo lindo, que va en la misma línea, va en la misma línea. Mira, qué interesante esta parábola de la viña. Yo tengo por acá que, tengo como mis anotaciones. Tal vez les voy a dar la referencia de la parábola como tal. Está en Mateo 21, 33, 46. No quisiera como entrar en detalles por el tema del tiempo, nada más acotar un par de puntitos y tal vez tú nos quieras compartir algo más, Esvi. Yo tengo por acá, dice en uno de los pasajes, el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca los frutos de él, los frutos de Dios. Entonces, como les digo, después se leen la parábola, pero qué interesante cómo nosotros, creyendo estar en un área segura, porque sabemos la Torá, porque sabemos los mandamientos, porque como aquel discípulo, discípulo, no discípulo, sino aquel fariseo rico, el joven rico, que decía, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Guardar los mandamientos, le dijo Yeshua. Yo los guardo todos, yo conozco toda la Torá, yo conozco la Torá de tapa a tapa. Pero nos encontramos esta parábola que dice que el reino le será quitado a aquellos al cual el reino estaba destinado y le va a ser dado a una nación que realmente hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová. Entonces, lo asocié, hermano Spin, me gustaría que comentaras un poquito más de esta parábola también, con ese pasaje en Apocalipsis que dice, aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Yeshua. Entonces me gustó mucho este paralelismo, porque al final del camino, esto es un tema del corazón, es un tema de la gente caminando en rectitud, haciendo lo bueno delante de los ojos del Padre. No es un tema de religión, no es cuánto yo sé, no es cuántos pasajes me sé yo de memoria, porque yo le puedo enseñar, y no es que esté mal, yo le puedo enseñar a mis hijos, cómo se memorizar la Biblia. Perfecto, fantástico, claro, hay bendición en eso. Pero no nos podemos quedar ahí con que yo me sepa la Biblia, con que yo soy un maestro y entonces yo le enseño a otros. No, es la vivencia, lo que decía el hermano Miguel nuevamente, es vivir la palabra realmente, es tener cuidado del necesitado, es hacer lo recto, hacer lo justo cuando nadie te está viendo, pero el Altísimo te está viendo. No sé, hermano, si querías tal vez profundizar un poquito más ahí en esta parábola de la Biblia. Sí, no, solo reforzar la idea que tal como las otras dos parábolas que acabamos de compartir, esta es la misma temática, que había gente que eran los trabajadores de la viña, están perfectos, ¿cuál es el problema? Ya están ahí, tienen el trabajo, son contratados por el Padre, todo está perfecto en su vida, pero luego ellos no estaban dando los frutos necesarios. Entonces, ¿cuál es la idea? La viña es tomada, que es el reino, y le es dada a otra gente que también no tenía nada que ver con eso. Entonces, en el nivel personal es lo mismo. Significa, cada uno de nosotros tenemos una viña, pero no está garantizado que vamos a permanecer en esa viña, porque si no damos los frutos necesarios, entonces eso nos va a ser quitado y le va a ser dado a otro. Así es, un tema de mayordomía. Y hermano Miguel citó en uno de los programas, y me quedó grabado en el corazón, un pasaje, creo que es en Ezequiel, tal vez hermano Miguel se acuerda, que habla acerca del justo, que aún el justo, habiendo vivido una vida recta, si al final del camino tuerce su camino, de nada le servirá la justicia que él haya vivido en todo su caminar. Entonces, tenemos que ser celosos. Ezequiel 18, y ese lo pueden leer con atención porque es bien interesante todo el capítulo. ¿Qué enseñanza? O sea, tener, como ese es otro pasaje, guardar, cuidar nuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? Pero hasta el último momento, vivir de una manera recta y justa.
hasta el último momento. Recientemente murió un pariente nuestro, entonces le decía yo a mi esposa, hermano Michael Root dice lo siguiente, no es cuánto vivamos, cuántos años vivamos, es cómo vivamos. Entonces, que podamos vivir de una manera correcta hasta el final de nuestros días, ¿verdad? Y poder estar delante del Padre, delante del Cordero, cuando nos corresponda. Bueno, seguimos avanzando por acá. Ya mencionamos acerca de la parábola de las bodas. Al final hay un dato interesante que en esa parábola se nos habla de un fulano que entró a la boda como colado, decimos nosotros, colado, o sea, sin invitación. Y nos damos cuenta que llegó sin invitación porque no llega vestido. No llega vestido como usted llega a las bodas del Cordero o a la cena de bodas. Entonces, al final, el Señor llama a este personaje, a este fulano, y le dice, ¿cómo entraste tú a este lugar sin estar vestido correctamente? Y él no haya cómo explicar y al final lo terminan expulsando de la fiesta. Y es interesante porque en Apocalipsis se nos hace una observación con respecto a las vestimentas y se nos dice que las vestimentas son las obras justas de los santos. Entonces, yo lo asocio con esta parábola, este varón, este fulano que entró colado a la fiesta, que no llegó, que llegó sin invitación, no iba con las vestimentas correctas, nuevamente, asociándolo con las obras justas. Interesante, ¿verdad? Porque por ahí está el programa, seremos juzgados por lo que creemos o seremos juzgados por lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, para que lo escuchen en algún momento. Bueno, de hecho, la experiencia de nuestra jornada espiritual, yo siempre la he comparado con una maratón, no con una carrera de velocidad cortica y ya corrí y se acabó. No, esto es una maratón de largo alcance, donde hay que correr de acuerdo a las reglas, y es lo que dice Shaul en una de sus cartas, ¿no? Usted no se puede saltar, tomar atajos y pensar que va a llegar y que le van a dar el premio. Eso no es cierto. Él mismo dice al final de la carta que le escribe a Timoteo, he corrido la carrera completa, he ganado la batalla, he guardado la fe. Amén. Y ese guardar la fe no significa que se metió la Biblia ya entre un morralito y lo llevaba para todas partes, no. Es que obedeció la Torá todo el tiempo, hasta el final. Y de esto se trata, ¿no? Todas estas parábolas ilustran de una u otra manera diferentes aristas o matices de esa misma verdad. Es importante, trascendente mantenernos en obediencia hasta el final, aunque la mayoría de la gente no lo haga. Aunque hay gente que comenzó con nosotros, finalmente se cansó y se fue porque no lo vio productivo, porque no vio que había más gente. Pero ese no es el punto. Nuestro compromiso es delante del Padre con Él y debemos mantenernos fieles a Él. Amén, amén, así es. Y hermanos, esto es tan hermoso, esto que habla el hermano Miguel, porque también lo converso mucho con mi esposa. El tema del reino, cuando se trata del reino, hay muchas personas, ¿cuántas personas conocemos allá afuera que sin conocer la Torá como tal, guardan la Torá mejor que muchas otras personas que sí conocen la Torá? Entonces, eso es para meditar, que sin conocer los tecnicismos de la Torá que les mencionaba antes, aún así viven una vida de justicia y viven una vida de rectitud delante del Padre y delante de los hombres, que a nosotros nos debería más bien causarnos a celo para imitar ese comportamiento de ellos, ¿verdad? Y esa vivencia que ellos tienen. Seguimos avanzando. Aquí hay una parte muy interesante donde Yeshua es inspeccionado cuando él está entrando, ¿verdad? Ya él ya está dentro de Jerusalén. Él es inspeccionado como el Cordero de la Pascua en el templo. Y él es inspeccionado por los fariseos, por saduceos y por los escribas. Cuando él es inspeccionado por los escribas, hay varios aspectos aquí interesantes. Y eso a mí me gustaría compartir uno de esos justamente también, Harold. Claro, adelante, hermanos. Sí. Que es cuando le preguntan a Yeshua,
¿cuál es el mandamiento más importante de la Torá? ¿Ibas a decir ese? El mismo, pero podemos comentarlo adelante porque es hermosísimo. Adelante. Sí. Entonces, lo que él contesta es básicamente lo que se conoce como el Shema Israel, que está en Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4. Y ahora estoy leyendo directamente de la versión no publicada de los evangelios cronológicos en español, Ok. que pronto en nuestros días. Y dice, Yeshua le dijo, amarás a Jehová tu Elohim con toda tu mente, con toda tu vida y con todo le pusimos. Y vamos a ir ahora a la nota. Este es el primero y el más importante mandamiento. O sea, lo que él dijo obviamente no son estas palabras ni las que dicen Reina Valera. Él probablemente dijo, Ve'ahavta et Yehová Eloheja bechol levavcha u bechol nafsheja u bechol meodeja, que significa, en Reina Valera creo que lo tienen, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y de hecho, tengo aquí, hay una discrepancia entre Mateo 22:37 y Marcos 12:30. En Marcos 12:30 dice que Yeshua dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. 4 cosas. Este es el principal mandamiento. Y en Mateo dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. 3 cosas. Entonces, esto es para que la gente vea, el traductor tiene que a veces elegir cosas. Esto es lo que nos da la pauta que Marcos no fue escrito en hebreo, sino en griego. Entonces, la persona que escribió Marcos en griego tuvo que elegir acá cómo traducir la palabra meod y no pudo elegir una palabra. Entonces eligió 2 y le puso con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Pero déjame compartirte la nota aquí para que la gente entienda la profundidad del hebreo. Pues tenemos 3 cosas en hebreo. Con todo tu corazón, en hebreo es levav. Entonces, levav, ¿qué es el corazón en hebreo? En un contexto bíblico, el corazón está asociado con los pensamientos del hombre. Hoy en día, especialmente en nuestra cultura, ¿qué es el corazón? El corazón es donde tenemos las emociones, es lo contrario de la mente, básicamente. Pero fíjate, en Génesis 6:5 dice, antes del diluvio, que los pensamientos del corazón de la gente eran continuos solamente el mal. Entonces, ¿cómo la gente va a pensar con el corazón? Obviamente es lo que llamamos hoy en día la mente. Los pensamientos están en lo que llamamos la mente. Claro. Que es la psiquis. Ahora, la palabra siguiente, nefesh, que es traducida como alma, con toda tu alma, en hebreo también es algo distinto. No tiene que ver con un concepto etéreo del alma, que es algo que no podemos tocar, sino que significa la vida misma de la persona. O sea, eso es el nefesh, que una persona o un ser viviente, porque puede ser un animal tiene un nefesh, es su vida misma. Un ejemplo se puede encontrar en el Salmo 22, donde David reza, libra de la espada mi nefesh. Entonces, obviamente, si eso fuese lo que llamamos hoy en día alma, la espada no puede matar un alma. Uh-huh. Pero la espada sí puede matar un nefesh, porque nefesh es nuestra vida, la vida que le da vida al cuerpo mismo. Y luego la palabra mente, ahora es todo como una gran confusión. La última palabra de Reina Valera es mente, pues dice corazón, alma y mente. La palabra mente fue incluida. Lo que pusimos en la nota es que probablemente ellos quisieron convidar el significado de la palabra levav,
que era la que leímos al comienzo. Pero en el pasaje original de Deuteronomio, la palabra que aparece aquí es meod. Y meod, la primera vez que aparece es en Génesis 1. Esto no está en esta nota, de hecho. En Génesis 1, cuando dice que Dios vio lo que había creado y era muy bueno. No solo bueno, sino muy bueno. Entonces, bueno es tov, pero ahí dice, fue tov meod. Fue muy bueno. Entonces, amarás al Señor con todo tu meod. ¿What? Ese como que no va en el contexto, pero lo que significaría en este contexto es que, o sea, es traducido como todo o muy, pero su verdadero significado en este contexto es todo lo que usted es, todo lo que usted es con todo tu ser. Con el todo, 100%, con el 100%. Exacto. Entonces, esto en hebreo, como vemos, una palabra para cada uno, y esto explica la discrepancia entre Mateo y Marcos en este pasaje. Bueno, es que es tanto que se puede rescatar aquí. Y bueno, hermanos, el tiempo nos va ganando. Yo lo que quería aportar en este segmento de Mateo 22, 34 al 40, también lo encuentran en Marcos 12, 28 al 34 y en Lucas 20, 40. Justamente en Marcos 12, al final, en los pasajes por ahí del 30 al 34, después de que este escriba se le acerca a Yeshua, preguntándole, maestro, ¿cuál es el mandamiento, el más importante? Y Yeshua le responde diciéndole, amarás a Jehová, tu Elohim, con todo tu corazón, y que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es interesante porque el escriba le dice a él, le vuelve a repetir lo mismo, le dice a Yeshua, mira, sí, es cierto, amar a Jehová con todo tu corazón y amar al prójimo también como a ti mismo. Yeshua se vuelve y le contesta y le dice que él ha contestado con sensatez. Le dice, has contestado bien, con sensatez. Y además le dice lo siguiente, que es lo que a mí me cautiva. Le dice, no estás lejos del reino de Dios, le dice al escriba. Qué interesante. Este es un religioso, posiblemente puede ser un fariseo. En inglés lo tenemos como uno de los sabios. El punto es que pertenece a una de estas sectas religiosas. Pero que Yeshua le diga a él, es interesante. No estás lejos del reino por la respuesta que me has dado, porque has entendido bien el principio del reino, este principio de la Torá, de que aquí el principio es amar a Jehová con todo tu corazón y amar al prójimo. En eso resume Yeshua, la Torá. El evento que sigue, ojo acá, qué interesante, el evento que sigue en la cronología de los evangelios es Yeshua enfrentándose a líderes religiosos con respecto al dilema del Mesías, de que si Yeshua es Jehová o que si Yeshua es otro ser aparte de Jehová, porque al final, eso está en Mateo 22, al final de tener este confrontamiento, Yeshua con los fariseos, Yeshua le cita el Salmo 110, aquí ellos quieren como apedrear a Yeshua porque los fariseos le dicen a Yeshua, usted se está haciendo pasar por Dios mismo. Pero no se está haciendo pasar por Dios mismo. Vea lo que Yeshua le dice al escriba en el capítulo anterior, en pasajes anteriores, en Mateo 22, 34 y en Marcos 12, 28 al 34, Yeshua mismo le está diciendo al escriba, aquí el principio es amar a Jehová. Jehová es uno, amar al prójimo como a ustedes mismos. Él está citando el Shema, y además de eso le dice al escriba, no estás lejos del reino, estás entendiendo un principio del reino. Entonces,
me llama muchísimo la atención eso. Además, si quieren saber un poquito más acerca de del tema del dilema del Mesías, como siendo él Jehová o no siendo él Jehová, pueden escucharlo en otro programa que tenemos disponible para las personas que apenas se van añadiendo al club de patrocinadores. El programa se llama ¿Es Yeshua y Jehová o son Yeshua y Jehová el mismo? Les invitamos a escucharlos. Pero bueno, hermanos, creo que vamos a tener que hacer aquí el corte porque ya el tiempo nos ganó. Quedó una gran parte de esta sección por fuera, pero podemos discutirlo más adelante en el equipo, ver si desarrollamos la continuación de esta sección. Y aquí ya terminamos. Muchísimas gracias al hermano Miguel por compartirnos, por dedicarnos este tiempo. Siempre aprendemos muchísimo de su sabiduría, de la revelación que el Padre le ha brindado y con ese cariño que usted siempre nos muestra. Hermano Miguel, un agradecimiento a la distancia. Mucho gusto, shalom para todos, bendiciones. De la misma manera para el hermano Spi, muchísimas gracias también con todo ese cariño y con todo ese amor que tú compartes, esa sabiduría que el Padre te ha dado. Un fuerte abrazo y un fuerte agradecimiento a la distancia, hermano. Amén. Muchas bendiciones, Harold y Miguel, y a todos los oyentes. Amén, amén. De igual manera para todos ustedes, a los radioescuchas que nos vienen siguiendo, un fuerte abrazo, un agradecimiento y que el Padre les bendiga grandemente. Nos vemos en el próximo programa. Los dejamos con las palabras de nuestro Mesías Yeshua. En esto conocerán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros. Hasta la próxima. Shalom, shalom. Shalom.